sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. En las páginas de la Escritura aparece una figura tan enigmática que ha desconcertado a teólogos, estudiosos y místicos durante milenios. Un hombre que surge de la nada, bendice al padre de la fe, recibe diezmos y luego desaparece en el silencio de la historia. Su nombre, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y según algunos, mucho más que eso. ¿Quién era realmente este personaje misterioso? ¿Un rey terrenal olvidado por la historia? ¿Una manifestación divina? ¿Un ángel en forma humana? ¿O tal vez una prefiguración de algo o alguien aún más grande? En este episodio de El Código Sagrado, vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. Un hombre que aparece solo 3 veces en las Escrituras, pero cuya influencia resuena a través de toda la revelación divina. Prepárate para conocer al sacerdote que no necesitaba linaje, al rey que no tenía sucesión, y al hombre que algunos creen que nunca fue solo. Un hombre. ¿Estás listo para encontrarte cara a cara con el enigma de Melquisedec? Todo comienza con una guerra en el valle de Sidim. 4 reyes contra 5. Una batalla que cambia el destino de ciudades enteras. Abraham, aún llamado Abram, vive tranquilo en Hebrón cuando llegan las noticias. Su sobrino Lot ha sido capturado junto con los habitantes de Sodoma y Gomorra. El patriarca, a sus 80 años, reúne 318 hombres entrenados y se lanza en una persecución nocturna que se convierte en rescate legendario. Derrota a los invasores, recupera a Lot y regresa victorioso con todos los cautivos y los bienes recuperados. Es entonces cuando sucede algo completamente inesperado. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pausa aquí. Lee esto de nuevo. ¿De dónde sale este hombre? ¿Cómo conoce a Abraham? ¿Por qué Abraham, el hombre a quien Dios mismo había prometido bendecir, aceita ser bendecido por un desconocido? Y más extraño aún, ¿por qué Abraham le da el diezmo? Abraham, que acababa de rechazar las riquezas que le ofrecía el rey de Sodoma, voluntariamente entrega 1/10 parte de todo a este misterioso sacerdote. ¿Qué vio Abraham en Melquisedec que nosotros no estamos viendo? El nombre mismo es un acertijo. Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Salem, que muchos identifican con la futura Jerusalén, la ciudad de la paz. Pero en los días de Abraham, Jerusalén estaba habitada por jebuseos. ¿Era Melquisedec un rey cananeo que adoraba al Dios verdadero? ¿Un último vestigio de la religión original de la humanidad antes de la dispersión de Babel? ¿O era algo completamente diferente? Porque aquí está lo extraño. El texto bíblico no nos da ningún contexto sobre quién era este hombre. Aparece como si hubiera estado esperando a Abraham, como si supiera exactamente cuándo y dónde encontrarlo. Y después de este encuentro, desaparece. No hay más menciones de él en Génesis. No hay genealogía, no hay historia de su reino, no hay registro de su muerte. Es como si hubiera existido solo para este momento, solo para este encuentro con el Padre de la fe. 1000 años de silencio. Entonces el rey David escribió algo extraordinario. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué David, 1000 años después, evoca el nombre de este sacerdote olvidado? ¿Qué había en el orden de Melquisedec que era tan significativo que Dios mismo juraría establecer un sacerdocio eterno según su patrón? Recuerda, David vivía bajo el sacerdocio levítico. Los sacerdotes de su tiempo descendían de Aarón, hermano de Moisés. Tenían genealogías meticulosas, rituales específicos, un sistema completo de sacrificios y ceremonias.
Pero aquí David habla de un orden sacerdotal completamente diferente, uno que no dependía del linaje, ni de la tribu, ni de las ceremonias tradicionales. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué sabía David que nosotros estamos perdiendo? Y entonces llega el libro de Hebreos, y todo explota. El autor de Hebreos toma esta figura enigmática y la convierte en la clave para entender algo revolucionario sobre la naturaleza del sacerdocio de Cristo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí están las palabras que han mantenido despiertos a los estudiosos durante siglos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué significa esto exactamente? La interpretación tradicional dice que Melquisedec era un hombre real, pero que el silencio bíblico sobre su genealogía es intencional. En una cultura obsesionada con linajes, especialmente para los sacerdotes, la ausencia de información familiar sobre Melquisedec lo hace único. Los sacerdotes levíticos necesitaban probar su descendencia. Sin genealogía, no hay sacerdocio, pero Melquisedec no necesitaba linaje. Su autoridad venía de otra fuente. Según esta interpretación, cuando Hebreos dice que él permanece sacerdote para siempre, no significa que Melquisedec sea inmortal, sino que su orden sacerdotal es eterno. No dependía de sucesión física, sino de designación divina. Cristo, entonces, es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque su sacerdocio tampoco depende de genealogía levítica, sino de designación divina y naturaleza eterna. Es una interpretación hermosa, teológicamente sólida. Pero, ¿es completa? Porque hay otra interpretación que ha fascinado a creyentes durante milenios. Y sí, Melquisedec no era solo un hombre. Considera las evidencias. Aparece sin contexto. No hay historia previa, no hay linaje, no hay explicación de cómo llegó a ser rey de Salem o sacerdote del Dios Altísimo. Abraham lo reconoce inmediatamente. No hace preguntas, no duda. Ve a Melquisedec y reconoce autoridad divina. Bendice a Abraham. En la cultura hebrea, el mayor bendice al menor. ¿Quién era mayor que Abraham, el hombre a quien Dios mismo había prometido bendecir? Recibe diezmos sin pedirlos. Abraham voluntariamente le da la 10ª parte. ¿Por qué haría esto si no reconociera algo divino en Melquisedec? Desaparece completamente. No hay registro de su muerte, no hay sucesión, no hay continuidad histórica. ¿Y si Melquisedec era una teofanía? ¿Una aparición preencarnada de Cristo? ¿Un ángel en forma humana? ¿O algo aún más misterioso? Los padres de la Iglesia estaban divididos. Orígenes creía que Melquisedec era un ángel. Juan Crisóstomo insistía en que era un hombre real. Jerónimo sugería que podría ser Sem, el hijo de Noé, aún vivo en los días de Abraham. Pero fue Ambrosio de Milán quien propuso la interpretación más audaz. Melquisedec era una aparición preencarnada de Cristo mismo. Piénsalo. Rey de Justicia y Rey de Paz son títulos mesiánicos. Cristo es llamado ambas cosas en las profecías. El pan y el vino que Melquisedec ofrece a Abraham prefiguran la comunión cristiana. Su sacerdocio eterno, sin principio ni fin, refleja la naturaleza eterna de Cristo. ¿Coincidencia o diseño divino? Pero aquí viene la interpretación más extraordinaria de todas. ¿Y si Melquisedec no era una prefiguración de Cristo, sino que Cristo era la manifestación final del orden de Melquisedec? ¿Y si Melquisedec no era único en la historia, sino el primer ejemplo conocido de un tipo de sacerdocio que trasciende tiempo,
cultura y genealogía? Considera esto. En los rollos del Mar Muerto, encontrados en Qumran, hay textos que hablan de Melquisedec como una figura escatológica, un ser celestial que aparecerá al final de los tiempos para ejecutar juicio y traer salvación. En estos textos, Melquisedec no es solo un sacerdote rey del pasado, es una figura cósmica que trasciende el tiempo. Y si los escritores de Qumran sabían algo que nosotros hemos perdido. Pero hay algo más extraño aún. En la tradición judía posterior, algunos rabinos identificaron a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé. Según sus cálculos, Sem habría vivido lo suficiente para encontrarse con Abraham. Si esto fuera cierto, significaría que Melquisedec era el último eslabón directo con el mundo antediluviano. El último hombre que había conocido personalmente a los patriarcas originales. El último guardián de la religión primitiva y pura. ¿Era Abraham recibiendo una bendición del último sacerdote de la era anterior? Un traspaso de autoridad espiritual de la antigua dispensación a la nueva. En el cristianismo ortodoxo hay una perspectiva fascinante. Melquisedec como el eterno sumo sacerdote. Según esta tradición, Melquisedec nunca murió. Permanece como sacerdote celestial, intercediendo por la humanidad hasta que Cristo venga a cumplir completamente su función. No es Cristo mismo, pero es su precursor directo, un sacerdote eternal que mantiene abierto el camino hasta que el sacerdote definitivo aparezca. Es una imagen poética y poderosa. Melquisedec como el guardián del orden sacerdotal que un día sería completado en Cristo. Y luego están las tradiciones más esotéricas. Algunos textos antiguos sugieren que Melquisedec era uno de los vigilantes, seres celestiales enviados para guiar a la humanidad primitiva. Otros lo identifican con el misterioso Hijo del Hombre que aparece en las visiones de Daniel. En algunas tradiciones gnósticas, Melquisedec es visto como un emisario del mundo celestial, apareciendo en momentos cruciales de la historia para guiar el desarrollo espiritual de la humanidad. ¿Especulaciones fantásticas? ¿O ecos de verdades más profundas? Pero déjame preguntarte algo que tal vez no has considerado. ¿Por qué importa quién era Melquisedec? Porque la respuesta a esa pregunta cambia cómo entendemos la naturaleza del sacerdocio, la autoridad espiritual y la relación entre lo humano y lo divino. Si Melquisedec era solo un hombre bueno que adoraba al Dios verdadero, entonces su historia es inspiradora pero limitada. Si era una teofanía, una aparición divina, entonces el encuentro con Abraham fue un momento de revelación directa de Dios. Si era un ser angelical, entonces representa la intervención celestial en asuntos humanos. Si era el último sacerdote del orden antediluviano, entonces representa continuidad divina a través de las dispensaciones. Y si era un precursor eterno de Cristo, entonces representa algo completamente único en la historia de la salvación. ¿Cuál de estas interpretaciones resuena contigo? Aquí está lo que sabemos con certeza. Melquisedec aparece en el momento exacto cuando Abraham necesitaba confirmación divina. Después de una batalla, después de una victoria, después de un acto de fe heroico. Trae pan y vino, elementos de sustento y celebración que más tarde se convertirían en símbolos sagrados. Bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, un título que Abraham reconoce y acepta. Y establece un patrón de sacerdocio que 1000 años después David reconoce como eterno, y que 2000 años después el autor de Hebreos usa para explicar la supremacía de Cristo sobre el sistema levítico. ¿Coincidencia? ¿Planificación divina? ¿O algo aún más misterioso? Lo que me fascina es cómo el misterio de Melquisedec ilumina algo sobre la naturaleza de la autoridad espiritual genuina. No dependía de credenciales humanas. No necesitaba validación institucional. No requería linaje familiar o entrenamiento formal. Su autoridad era intrínseca. Se manifestaba en su carácter, en su acción, en su conexión evidente con lo divino. Abraham lo reconoció instantáneamente, no porque alguien le dijera quién era Melquisedec, sino porque algo en el hombre mismo irradiaba autoridad divina auténtica.
¿Cuántas veces en la vida has conocido personas así? Personas que llevan una autoridad espiritual que no pueden explicar, que no depende de títulos o posiciones, pero que es innegable. ¿Y cuántas veces has confundido credenciales humanas con autoridad divina? Tal vez el verdadero código secreto de Melquisedec no está en descifrar su identidad exacta. Tal vez está en entender que representa un tipo de sacerdocio que trasciende las limitaciones humanas ordinarias. Un sacerdocio basado en carácter, no en genealogía. En designación divina, no en educación formal. En conexión con lo eterno, no en posición temporal. Y tal vez por eso su historia es tan enigmática. Porque no se trata de los detalles biográficos, se trata del principio que representa. El principio de que Dios puede designar sacerdotes según su propio orden, en su propio tiempo, por sus propios métodos. El principio de que la verdadera autoridad espiritual viene de arriba, no de abajo. El principio de que algunos encuentros divinos trascienden las explicaciones humanas y deben ser aceptados por fe. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, un hombre sin genealogía registrada, sin principio ni fin documentados, una figura que aparece, bendice, recibe honra y desaparece en el misterio. Un prefigura de Cristo, una teofanía, un ángel, el último sacerdote del orden primitivo. Tal vez la respuesta correcta es sí. Tal vez Melquisedec era todas esas cosas y ninguna de ellas completamente. Tal vez era exactamente lo que necesitaba ser en el momento que necesitaba serlo. Un encuentro con lo divino que confirmó a Abraham, estableció un principio eterno y dejó a las generaciones futuras con un misterio hermoso que apunta hacia verdades más grandes que nuestras explicaciones. Y aquí está la ironía hermosa. Mientras más estudiamos a Melquisedec, más misterioso se vuelve. Mientras más respuestas buscamos, más preguntas surgen. Pero tal vez esa es exactamente la función que debe cumplir en las Escrituras. No ser completamente explicado, sino ser eternamente fascinante. No ser totalmente comprendido, sino ser perpetuamente adorado. No ser reducido a nuestras categorías, sino elevar nuestras categorías hacia lo divino. Porque al final, lo que importa no es si podemos clasificar a Melquisedec. Lo que importa es si podemos reconocer el tipo de autoridad espiritual que él representa cuando la encontramos en nuestro propio camino. Esto fue el código sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Pero antes de irte, déjame hacerte una pregunta que podría cambiar cómo ves tu propia vida espiritual. ¿Has tenido encuentros en tu vida que no puedes explicar completamente? Momentos donde alguien apareció en el tiempo exacto con exactamente lo que necesitabas. Palabras, bendición, dirección, y después desapareció de tu historia. ¿Podrían ser esos tus propios encuentros con el orden de Melquisedec? ¿Manifestaciones de un sacerdocio eterno que opera fuera de nuestras estructuras humanas habituales? Porque tal vez Melquisedec no fue único en la historia. Tal vez fue el primero de muchos. Y tal vez algunos de nosotros hemos sido bendecidos por sus sucesores sin siquiera darnos cuenta. ¿Qué piensas? ¿Has conocido a tu propio Melquisedec?